El presidente hizo una afirmación que es muy importante para nosotros. Él afirma que Damián Alcázar es el mejor actor de México, con lo cual, pues lógicamente estamos totalmente de acuerdo. Y creo que no nada más yo estoy de acuerdo con esa afirmación de Damián Alcázar, sino millones de mexicanos estamos de acuerdo en esa afirmación. Acaba de salir un informe del INEGI y todos sabemos que en este momento de crisis a nivel mundial, agudizada por la guerra en Ucrania, la inflación es galopante, el crecimiento económico para muchos países pues se ha estancado o es muy lento incluso, y en el caso de México, de acuerdo a los datos del INEGI, se esperaba un crecimiento aproximadamente del 3.1 o un poco alrededor del 3.1, pero crecimos, de acuerdo a este último informe, 4.7, lo cual es un dato relevante a nivel nacional y a nivel internacional. En el sector que más se creció fue en el sector terciario. Hago un paréntesis, todos sabemos que hay tres sectores de la economía. El sector primario es el que se refiere a agricultura, ganadería, forestal, fundamentalmente. El segundo es el que se refiere a toda la cuestión de la industria. Y el tercero es el que se refiere al sector servicios. Por ejemplo, en servicios pues está el tema de hoteles, restaurantes, internet, la banca, etcétera. Bueno, en el sector terciario crecimos 5.1%. O sea que esto es algo muy importante. Pero además es relevante porque el presidente de México ha dicho que uno de los elementos donde nuestro país puede ayudar a nivel internacional y también ayudar a la economía nacional precisamente es el sector turismo. Entonces podríamos decir que se ha crecido y se va a seguir creciendo porque el presidente ha tomado una medida muy importante en este momento que comentábamos hace unos días. Va a haber un aumento al salario real de manera sustancial. Pero además de eso, en el periodo que el presidente ha estado, los aumentos salariales han sido significativos. También hay que recordar que sobre todo en la franja norte el salario creció mucho más de lo que en el resto del país, por razones que el presidente ha explicado. Entonces un tema central para seguir con este dinamismo en la economía es aumento al salario real, no solamente nominal, sino real. Y es la tesis que el presidente ha contrapuesto a las posiciones neoliberales. Ellos decían que cuando hay periodo de inflación, pues hay que contener o detener o frenar el aumento salarial y también frenar, detener o reducir las prestaciones, sobre todo en salud y en educación. El presidente está obrando de manera totalmente opuesta a los cánones del periodo neoliberal. Entonces esto es relevante, es aumento real al salario de los trabajadores. Número dos, que nos ha ayudado mucho, y ese es un acto de gran solidaridad de los héroes anónimos que están sobre todo en Estados Unidos, es el aumento en las remesas, porque este año pues se estima un aumento récord de alrededor de 60,000 millones de dólares, o sea, es una cantidad impresionante. Y la otra también es que eso se refleja en el consumo real del grueso de los mexicanos. Pero a eso hay que agregar también el crédito al consumo que se está dando. Y no olvidar, desde luego, la inmensa gama de programas sociales que benefician al 70% de las familias mexicanas y que impulsa el gobierno que encabeza el presidente de la República. Ahora, a eso hay que agregar, esto estamos hablando esencialmente del sector terciario, pero ahora hay que ir a una medida que tomó el Consejo de Administración de Pemex, acorde con la cuarta gran transformación, que autorizó una capitalización de la cadena de fertilizantes. Es decir, y esta capitalización es 5 veces más de lo que actualmente tenemos. Es una cuestión importantísima. Y esto se va a reflejar en las 3 empresas del Estado orientadas a la producción y a la distribución de fertilizantes. Una de ellas, desde luego, es Fertinal, la otra es Fertilizantes del Pacífico y la otra más es
el proagroindustrial. O sea, si de por sí el presidente de la República tomó la determinación de entregar fertilizante gratuito primero al estado de Guerrero, a los productores del estado de Guerrero, y ahora se ha ido generalizando a otros estados de la República, ahora si se aumenta la capitalización de estas empresas de fertilizantes en 5 veces más de lo que hoy se tiene, pues entonces el crecimiento ahora del sector primario, que es todo lo relacionado con la agricultura, ganadería, etcétera, pues va a multiplicar la capacidad productiva de nuestro país y va a ayudar todavía más al tema de combatir la inflación. Porque si bien es cierto, en nuestro país, como en todos los países del planeta, se ha disparado la inflación, uno de los elementos que nos ha pegado más es precisamente la cuestión de la autosuficiencia alimentaria, en lo cual el presidente va avanzando de manera sistemática. Ya somos autosuficientes, por ejemplo, lo ha anunciado el presidente, en la producción de frijol, pero todavía no somos autosuficientes en la producción de otros granos como el propio maíz, el sorgo, el arroz, el trigo harinero. Con este impulso que va a dar Pemex a través de estas empresas de fertilizantes, evidentemente que vamos a tener resultados no esperados de acuerdo a los expertos neoliberales, pero sí esperados de acuerdo a la lógica que el presidente trazó en el libro que se llama Economía Moral. Pues estamos contentos porque a pesar de esta situación crítica vamos avanzando. Y si a eso le agregamos que la ONU pueda tomar en serio la propuesta que hace nuestro presidente de crear una comisión integrada por 3 figuras importantes, el secretario general de la ONU, el presidente o primer ministro de la India y el Papa, para tratar de llegar a una moratoria a la guerra o a las acciones militares por 5 años, que se suspendan las acciones militares o de guerra en todo el planeta y destinar esos recursos multimillonarios para el desarrollo económico de los pueblos, pues entonces ahí está la receta para que, así como México va creciendo a pesar de la crisis de manera relevante, como ya lo mencionamos, pues se puede hacer también a nivel planetario. Pues estamos muy contentos y efectivamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México, pero además un dirigente de talla internacional como no se había visto en mucho tiempo. Pues les deseamos que tengan buen día y esperamos sus comentarios. Muchas gracias por su atención.